Bueno, la cuestión es que a Viviana Canosa yo la conozco muy bien porque en el año 2019 aproximadamente la denuncié por dañarla, atentar contra la salud pública. Y claro, cuando tenés contactos en Comodoro Pi, como tiene contactos ella, quedó impune. Por supuesto salió este abogaducho, que es el que está con ella en el programa, que yo no sé si es su abogado, si es su pareja, pero bueno, lo tiene hace un montón de años a este muchacho y me amenazó públicamente que me iba a iniciar acciones legales, porque no sé qué cosa, qué otra cosa. La cuestión es que nunca me iniciaron acciones legales porque no podían hacer nada, la realidad. La denuncia fue verídica y si yo hubiese tenido un abogado que se constituya como querellante o parte de la causa, hubiera sido distinto. No les hubiera sido tan fácil. Así que bueno, vamos a ver el programa de hoy donde dice que va a denunciar a famosos, bueno, una especie de Natasha High, sin pruebas, sin nada, dice que ella va a denunciar, que ella vio. La cuestión es que esta gente hace de toda una problemática seria un show para lucrar, para generar victimizarse, para generar empatía con el público, porque muchos no la quieren, pero básicamente esta gente nunca hace nada, ¿no? Pero vamos a ver el video. Decir al doctor Juan Manuel Dragani, que está conmigo, que acaba de hablar, no sé con quién, pero yo quiero decir que hoy voy a contar toda la historia, cómo comenzó, y sobre el final voy a empezar a tirar algunas bombas. Pero lo que sí le pedí al doctor Dragani, y quiero escucharlo antes de empezar, es que yo este miércoles, ¿qué sería miércoles? El miércoles próximo, pasado mañana, miércoles 16 de abril. Este miércoles 16 de abril, todo lo que voy a decir acá, lo voy a ir a contar a Comodoro Pi, para que vean que no me ando con chiquitas. Miren que he denunciado presidente, ministro, me he peleado con candidatos a presidente, pero lo que voy a contar hoy para mí es un horror. Y van a ver cómo una cosa se va relacionando con la otra. Primero voy a arrancar con la historia de amistad, ya no de amistad, pero después el tema se pone muy heavy. Y yo, el día miércoles 16 de abril, o sea, este miércoles, ya lo arreglamos recién con el doctor, yo voy a estar en Comodoro Pi. Porque a mí hay temas que me irritan profundamente. Y por supuesto, los que más me irritan, además de la deslealtad y la ingratitud, son los temas de los menores. Yo nunca voy a decir nada que después no pueda sostener en la justicia. Así que el miércoles voy a estar en Comodoro Pi. Pero vamos a arrancar, porque escribí todo el fin de semana. Es más, le pasé el material anoche al doctor Dragani para ver si algo de lo que estaba diciendo estaba fuera de la ley, de la justicia y demás. Porque el viernes decidí hablar. No tenía la menor idea que lo iba a decir y que lo iba a contar, y lo conté. Y lo que más quería finalmente, y lo hice, fue sacarle la careta a Lizzy Tagliani. Porque para mí, Lizzy Tagliani es un lobo con piel de cordero. Bueno, esto yo, para los que no conocen cómo operan estas personas, esto es mentira. Yo no sabía y lo terminé diciendo. Esta gente sabe lo que va a hablar en los programas. De hecho, lo consultan con los abogados para ver cómo lo pueden hacer, cómo lo pueden decir. Saben muy bien qué es lo que hacen. No son improvisados. Por lo cual ya vemos que comienza a mentir, comienza a hacer show de algo que puede llegar a ser serio, solo por rating, ¿no? Resulta que ahora, después de 30 años, se acuerda de que vio cosas. Yo sinceramente, si fuese la justicia argentina, la sentaría en el banquillo y le diría: pero señora, usted está denunciando algo que sucedió hace... ¿Usted tenía conocimiento y dejó pasar 10 años? ¿Dejó pasar 20 años? ¿Cómo es que ahora viene? ¿Qué pasa? ¿Recuperó la memoria de pronto? ¿Usted no sabía que eran delitos? Gente consumiendo sustancia, hurtos, falsificación de documentos. ¿Usted sabía de todo esto y no lo vino a denunciar? Claramente hay un encubrimiento acá. Ya de hecho, el día viernes creo que fue que hizo este programa, ella misma se puso en la escena de delitos
habló de que ella tenía conocimientos de que esta persona, Lizzy Tagliani, que es una persona trans, había estado vinculada con menores. No dio detalles. Pero si vos sabés que están vulnerando los derechos de un menor de edad y no lo denunciás, sos igual de culpable. Por lo cual a mí me gustaría saber, Viviana Canosa, ¿qué va a denunciar? ¿Qué? ¿No lo podía denunciar antes? ¿Ahora se enojó? ¿Ustedes le van a creer que ahora tiene pruebas? Dale, no sean tontos. No sean ingenuos. Esta gente en el ambiente se conocen, saben quién se droga, quién anda con menores de edad, porque van aparejadas todas las cosas. El consumo de sustancias dentro de ciertos ambientes va aparejado a otros abusos. Lo mismo sucedía con los otros que han detenido. Fiestas, noche, famosos, con gustos medios perversos, adictos, que andaban con menores de edad. No, ¿de qué se vienen a sorprender? Muchos dicen, Natacha Jai lo denunció. Natacha Jai era parte de ese mundo también. ¿O no recuerdan de dónde salió Natacha? Natacha era parte de La Noche. Lo conocía porque lo veía. Y también, de alguna forma, en su última etapa de su vida, se acordó de empezar a denunciar. Pero toda esa gente que vive de noche, que está rodeada de esta gente, lo ve y no lo denuncia. Y pasan los años y son parte de los delitos. Porque yo no sé si ustedes saben, pero los delitos prescriben, en su mayoría. Excepto algunos que ahora, con ciertas modificaciones que se le hizo a alguna legislación, no prescriben. Se pueden denunciar. Pero los delitos que ocurrieron antes de la sanción de esa ley han prescripto. Entonces, la gente que es parte de esa noche, parte de la farándula, que han estado dentro de esa movida de consumo de sustancias, consumo de menores de edad, conocen porque lo han hecho porque han estado ahí de primera mano. Yo no voy a ser malo, pero por ejemplo, vuelvo al caso de Natacha, ¿no? Natacha hacía presentaciones en boliche. Es más, hay videos donde habían chicos también en boliche. Y luego, antes de fallecer, comenzó a exponer algunas cuestiones de La Noche que también, lo que se menciona, que aparentemente habrían sido manipuladas por ciertos sectores de inteligencia para embarrar y ensuciar ciertos nombres. Pero son personas que están enfermas de adicciones. Natacha decía cómo tenía que estar luchando con sus adicciones. Y esas adicciones son parte de La Noche. Estas personas pasan lo mismo. Son parte de un circuito macabro donde se consumen cosas que no son apropiadas, cosas que son delitos, pero dentro de ese ambiente se naturaliza el abuso. Está todo bien. ¿O acaso ustedes no se acuerdan cuando la hija de Moria Kazan salía con un muchacho de 45 años teniendo 12 o 13 años? Ah, bueno, pero es la hija de Moria Kazan, está todo bien. O, por ejemplo, cuando Charly García salía con una chica menor de edad, pero bueno, era Charly. Dentro del ambiente de mierda, hay un montón de excesos y hay un montón de delitos. Ahora, hay algunas personas que con los años crecen, por supuesto, salen de ese ambiente o dejan de frecuentarlo porque ya son grandes y se hacen las carmelitas descalzas. Yo no sé, recién ahí, todas recién lo ven cuando salen o cuando ya no son incluidas dentro de ese ambiente. Es llamativo eso, ¿no? Hace mucho tiempo que yo tenía ganas de contar todo lo malo que me hizo, pero no encontraba el momento. Habían pasado 14 años, ya era tarde. Lo que obviamente no me imaginé realmente era la repercusión que iba a tener Casi en cadena nacional, porque para mí lo más importante es que se caigan todas las caretas. Arrancamos. Por un lado, la señora Lizzy Tagliani.
actriz, conductora, cómica, y por el otro Viviana Canosa. Yo te digo, más vale que te llegue un misil de Irak y no la lengua de la Canosa. Olvídate. Pero la guita, lo de la mamá, todo lo sabían. eso, lo supe Siempre. desde el momento uno, y que era muy impresionante, pero tampoco te impresionaba tanto, porque para Canosa lo que tiene que ver con la guita siempre fue algo muy... Sí, ya lo contó eso. Siempre fue algo... Muy relajada. bueno, ahí estás esto. Una mina bueno. muy generosa. Canosa se fumó una campaña de Lizzy, pero le chupaba las medias y gozó de los beneficios de Viviana en un gran momento. Íbamos a todos lados juntos. Lizzy la usó para llegar a la TV. ¿Es verdad? Lo conté. Con su madre, Justo ahí estamos viendo un repaso de gente que ha promocionado a gurús y organizaciones coercitivas que vulneran los derechos. Y cuando los hemos denunciado, se han hecho los yo no sabía, yo no hice nada. Esta gente está acostumbrada a cobrar dinero de todos lados. De cirujanos truchos que le cagan la vida a la gente. Ustedes no se acuerdan del caso de Silvina Luna, ¿no? Una chica vulnerable que también fue captada por un cirujano que le ofrecía y así muchas chicas que le arruinaron la vida. ¿Y qué le dan a cambio? Promoción en los medios de comunicación. Lo llevaban, captaban víctimas vulnerables masivamente para que esa persona les venda soluciones mágicas sanitarias. El polvito blanco que te dicen que vos te lo podés comer con ravioles, con pizza y vas a adelgazar. Ángel de Brito cuando promocionó a Marisa Abrel con New Skin, con un montón de otras organizaciones similares como Genus, creo que es. A Cositorto lo promocionó. Entonces, esta es la gente que después sale a denunciar y a solidarizarse con las víctimas cuando en realidad ellos son parte de un sistema perverso. De ese sistema perverso vive esta gente. Lo mismo pasa con todos estos influencers, todos estos pibes que dan un programita y logran millones de seguidores en 2 minutos, y para sostener ese estatus dentro del ambiente de lograr dinero y demás, terminan involucrados con organizaciones coercitivas tratantes que reclutan mujeres, que reclutan chicos. Es lo que pasa siempre. Es una maquinaria enferma, que genera abusos. Y son todos cómplices y parte. Porque ustedes se creen que los periodistas no saben. ¿No saben off the record en qué anda cada uno? Estos son compañeros de trabajo. Ustedes cuando van a trabajar, ¿no se enteran qué hacen sus compañeros con los cuales comparten todo el tiempo? Periodistas que andan con chicos menores, con chicas menores, que consumen sustancias, que meten en el consumo a otras personas. Es todo un mundo súper enfermo ese, sinceramente. No digo que sean todos, pero realmente es un mundo bastante enfermo. Con su madre, la ayudé con todo. Quiero decir que son todas mentiras. Me pongo a disposición y a partir de ahora me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir. Todo lo que conté es todo verdad y tengo un montón de cosas más para contar si quiero. Como dice Viviana, la verdadera es esa. Lo que pasa es que cuando... Pero me parece que ya es como que de la humorada pasa el mal gusto para mí. Yo empecé con Vivi, yo empecé en los profesionales de siempre en 2004, Claro, ¿te acordás? Debo reconocer que Viviana es una persona muy generosa, gran anfitriona, una mina de su programa. Te deja la cartera abierta, llena Es de Aries. No, pero es de Aries. como anfitriona de su programa de televisión, es una mina que deja que los demás brillen. Lizzy muestra una cosa desde que empieza a ser Lizzy Tagliani en el Bailando, pero yo, que 10 años atrás les estoy trayendo este material, les puedo contar que viví otra historia. ¿Ustedes se dieron cuenta de algo? Y ahí te paso la pelota, Fer. Viste que cuando ella menciona a la persona que la ayudó, vieron que le cambia la cara. Eso no lo cuenta como gracioso. No, ahí se acuerda de Canosa y le cambia la cara. No es la Lizzy que yo conocí, no lo es. ¿Le crees a Viviana? Sí. ¿Le crees a Lizzy cuando dices todo mentira? No. Acá está frente a ustedes una amiga.
Marce. Qué fuerte. Qué buena actriz. Qué buena actriz. Mirá, Bueno, yo ya sigo porque tengo todo escrito para no perderme nada. Solo quiero aclarar una cosa, porque el otro día tal vez, cuando yo dije que ella me llama en el medio del momento en que la madre estaba yendo de la sala velatoria a la casa y que yo llamé a mis contactos por teléfono, igual eso lo vamos a ver en un rato. Yo quiero decirle que yo no firmo actas de defunción. Es como que tu hijo, vos que me estás mirando, se fractura una pierna y me llamás y me decís, estoy paralizada, no sé qué hacer, y yo te digo, pará, dejá al pibe quieto, te llamo a la ambulancia. Eso fue lo que hice yo, colaborar con una persona totalmente ignorante del tema que no sabía qué hacer. ¿Y vos qué haces ahí? ¿Dejás a un amigo colgando o le decís, bancame que te averiguo cuáles son los pasos a seguir? Pero eso en un rato porque también lo vamos a ver. Decía que fui... Claramente está mintiendo Viviana Canosa. Lo que ella hizo fue ponerse en la escena de un crimen, de un delito. ¿Cuál fue el delito? Ella fue muy clara. Ella dijo, me llama Lizzy, me dice, voy a ir en cana, traje a mi mamá fallecida a la casa velatoria y no tengo el certificado de defunción. La movieron, la trasladaron por su cuenta sin que haya ido un patrullero y una ambulancia con personal de un hospital público a constatar el fallecimiento de causas naturales. Movieron el cuerpo. ¿Qué hizo Viviana Canosa? Mentirosa. Ahora se sale de la escena. Ella lo que dijo es, me llamó y me dijo, voy a ir en cana. ¿Qué hago? Ayúdame. Entonces yo, para ayudarla, dijo tal cual, literalmente, agarré y empecé a ver mis contactos. ¿A quién llamo? ¿Ministros? ¿Organismos de Estado? ¿Al presidente? Porque yo tengo todos los contactos. Con tal de hacer zafar a un amigo, yo hago lo necesario. Bueno, conseguimos que alguien la ayude. Llevaron a la madre a la casa de vuelta para hacer todo el tramiterío y la volvieron a llevar a la casa velatoria. ¿Eso no constituye un delito? Claramente, a mi modesto entender, es un delito. Y ella participó. Participó, claramente. Tráfico de influencia. Cuando vos te mandás una macana y sos un ciudadano común, no te zafa nadie. ¿Cuál es el proceso? ¿Fallece alguien? Tenés que quedarte ahí y llamar a las autoridades. Vos te mandaste una cagada y te llama tu amigo, ¿y qué le vas a tener que decir? Bueno, manito, llamá ahora y decís que te equivocaste, que te mandaste una cagada. Y da las respuestas. No. Ella llamó al presidente, dice que llamó a los contactos que ella tenía, porque claramente tiene poderes, y le sacó las papas del fuego a Lizzy Tagliani. Bueno, ahora claro, como el abogado le habrá dicho, ¿qué hiciste? ¿Sos boluda? ¿Cómo te vas a mandar al frente y te vas a pisar y te vas a poner en medio de un delito? Claramente se mandó y quedó en el medio de un delito. Y yo, si fuese Lizzy Tagliani, el abogado de Lizzy Tagliani, iría por ahí también, ¿eh? Vos me denunciás a mí, yo te denuncio a vos también. Sí, yo me mandé la macana de haber hecho mal del procedimiento. Pero vos fuiste mi cómplice. Vos me ayudaste a encubrir la macana que me mandé. Se cagan de risa de nosotros. Se cagan de risa de nosotros. Nosotros que somos ciudadanos comunes, que no tenemos al presidente de contacto, que no tenemos a los ministros, que no tenemos el poder que tiene esta gente de mierda porque sale en la televisión, se ríen de nosotros. Si ustedes se mandan una cagada, una macana así de chiquita, se roban un paquete de galletita o se olvidan de pagar algo y se lo llevan, seguro que van en cana. Ahora, ¿no se pregunta por qué Jessica Sirio y el marido, el corrupto del marido, siguen libres? Pues hay impunidad. Pues son todos chorros. Son todos chorros, impunes, que se ríen de nosotros. Básicamente eso. Se ríen de vos y de mí. Muy generosa con Lizzy Tagliani y ella fue muy ingrata conmigo. Me hizo muchísimo daño con todas sus mentiras cuando yo estaba embarazada de mi hija Martina.
Y además en ese momento, porque hoy me llamó Ana Rosenfeld, que mañana va a estar, me dijo, yo te recuerdo tirada, llorando, en el baño. Bueno, Rosenfeld, por mamita, cada personaje. Otra abogada mediática que tuvo varias denuncias, aparentemente varias denuncias, que inclusive le han suspendido la matrícula en un momento por hacer las cosas que no debía siendo profesional. Por lo cual tiene un par de cosas que dejan mucho que desear como profesional. Le encantan más las cámaras que las leyes, siendo resumido. De tu casa diciendo, no puedo creer lo que esta mina me está haciendo, yo no voy a hablar en los medios porque estoy embarazada y no me quiero descuidar, pero está mintiendo. O sea, yo alejada de la tele y ella aprovechando, colgándose de mi fama, ponele, que a mí la fama me importa 3 joracas, pero a ella parecía que no. Pero en este video de Infama, le recuerdo a Lizzy cuando decido llamarlo Del Moro, todo lo que la ayudé a ella en su trabajo y también con su madre. Y le pido que la corte con la infamia y la mentira de esa famosa cucharita de plata que nunca existió. Y le digo que esa humorada para ella, para mí es un chiste de muy mal gusto. Lizzy, se caen las caretas, mírate. ¿Hace mucho que no hablas con Canosa? No hablé más, ni un mensaje de texto, la cucharita y el pantalón. Después del episodio de Cucharita. Igual Canosa estuvo muy respetuosa con vos en algunas declaraciones. ¿O no? Sí. Más o menos. Te le colgaste bastante. Bueno, lo volverías a hacer. Y lo volvería a hacer. Pero en este caso aproveché la popularidad de Viviana. Sí, bueno. O sea que le sacaste la cucharita a propósito. Lizzy también en su momento era la estilista de Viviana Canosa. Fue, según lo que ella contó, fue acusada de chorra por haberse robado una cucharita. Es verdad. No, pero yo nunca dije que me acusó directamente. Hubo Que un faltó episodio algo, que faltó faltó la cucharita de plata de puesto cuando estaba sacudiendo el postre. Bueno, no aguanto más, se cuenta de la bayonesa. Sí. Y a raíz de eso yo me lo tomé a personal. Más allá de que mucha gente dice, bueno, pero si vos no sos, no tenés por qué. A veces las cosas te joden independientemente a si sos. A lo no mejor había sos, algo más. Claro, porque ya se venía como un mes atrás que veníamos teniendo una relación un poco más tensa de toda la relación que habíamos tenido durante Igual me parece tiempo. que las cosas muy profundas de Viviana que vos sabés, no, creo que nunca las has contado No, públicamente. yo hice una crónica mía porque nos llevamos muy bien y la vas a contar ahora. Ella, pero hoy. Lo que quiero decir es que estoy harta de escuchar lo de la cucharita, que es mentira, que es cierto que una persona de mi entorno me robó, pero no solo una cuchara, que sería lo de menos, sino que robó mi confianza. Tanto Lizzy como la gente de mi equipo entraba a mi casa, compartía mi vida. Soy muy generosa, soy de regalar cosas. También es verdad, lo conté. Con su madre, la ayudé con todo, por eso con su madre, la ayudé con todo. La quiero mucho y yo me quedo con los mejores recuerdos, pero ya a esta altura de mi vida no puedo. ¿Cómo se sacan en cara? Ayudé, te ayudé. Es como que tienen anotado una libretita. ¿Ustedes tienen anotado una libretita? Todas las secciones que han tenido buenas con la gente que quieren. Veo que se ayudan para sacarse en cara. Pero bueno, vuelve a resaltar lo de la madre, ¿no? Yo creo que la justicia debería investigarla. A Canosa, sobre todo. Que fue la que aparentemente dice que traficó influencias para ocultar vaya a saber qué. Vaya a saber qué. Pero yo creo que la tenían que investigar a ambas, pero sobre todo a Canosa, me parece. Seguir escuchando tanta mentira y que se cuelguen de mí. Yo no tengo más ganas. O sea, basta para mí. Déjenme en paz. No, a lo que yo voy, perdóname que te... Para que termine después con esta fue ingrata conmigo, pues yo le ayudé mucho. Y lo de la cuchara fue una humorada de ella que me pareció súper simpática hasta que se sigue con eso. Es cierto que hay una persona que participó de mi vida y de mi trabajo con quien tengo una demanda porque me ha robado mi confianza y me ha robado económicamente y estando embarazada me robó de la cartera en mi casa y yo casi me muero de la injusticia, del dolor y de la falta de lealtad. Entonces, cuando Lizzy habla de la cuchara, lo dije muy por encima y a mí me duele mucho porque no es una cuchara, mirá si me va a importar una cuchara. Y como la quiero mucho a Lizzy, le deseo lo mejor, pido que no hable más de mí, que yo no tengo ganas de escuchar, que ella, quien ayudé tanto y le di tanto, y me alegra que le vaya súper bien, y le deseo profundamente lo mejor, sigue hablando de mí. Me parece muy injusto, chicos, de verdad, Lizzy. Y te quiero un montón, mirá, y lo que yo con tu madre y con tus cosas, pero me parece que ya es como que de la humorada pasa el mal gusto para mí. Bueno, hasta acá vamos a ir contando. En un rato vamos a empezar a destapar un poquito más la olla con cosas más oscuritas que unen a varios personajes del lugar donde está
la ex peluquera, pero decía que ese día me harté, estaba embarazada, hoy me lo recordaba Ana, me puse a llorar en mi casa, harta de ese invento de la cuchara. Primero decís, bueno, que pase, se quiere hacer famosa, después ya era como... Esto bueno, es una la verdad tortura, que es medio largo esto. Te pido un solo favor. Andate de mi casa y nunca voy a entender por qué me estás robando. Y las bebidas iban bajando y me iba desapareciendo comida del freezer. Pero hay un episodio que no contamos, que fue el día que se murió la mamá de Lizzy. Me suena el teléfono. Sí. Es Lizzy que me dice, llorando, te lo pido por favor, se acaba de morir mi mamá y tengo un problemón. Yo le digo, sí, que se murió tu mamá. No. La tengo a mi mamá en una sala velatoria y no tengo el acta de defunción. Y puedo ir presa porque la pude haber matado yo. Agarro el teléfono y empiezo a mirar en la agenda ministros, diputados, senadores. ¿A quién llamo? ¿A la presidente? Que creo que era que no sé a quién llamo. Llamo a una persona de mucha confianza y le digo, mira, tengo a una de mis mejores amigas que tiene a la madre en una sala velatoria sin el acta de defunción porque la llevó así de la casa con el marido de la madre y la dejaron ahí. Y la casa velatoria le pide el acta de defunción y no la tiene. Me dicen, ¿por qué te estás metiendo en este quilombo, Viviana? Porque es mi amiga. Señores, le conseguí todo. Conseguí los médicos, conseguí a la gente de la obra social, conseguí todo. Llevaron a la señora a la casa. Le firmaron todo y la volvieron a llevar a la casa velatoria. Y esa persona a la que le hice ese favor... Me imagino la cara del abogado, ese abogado de cuarta que tiene, viendo el video y diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? Te perjudicás, te hundís, cerrá el pico. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que acaba de decir? Son tan impunes esta gente que sale en la tele. Son tan impunes. Yo no puedo creer que esta tipa cuente esto en público. Yo sinceramente no entiendo cómo alguien de la justicia no abre un proceso para investigar esto. Es súper grave. La tipa está confesando que tocó a gente, que llamó y que ella le consiguió todo. Que movieron a una persona fallecida de un lado a otro. Que no saben si la mataron, porque incluso dice que Lizzy le dice, yo no sé si la maté, o sea, es un delirio. Yo no entiendo cómo. Solo en este país puede pasar. Como cuando se puso a tomar la botella de cloro. Es inentendible cómo esta persona sigue conduciendo un programa en televisión. Ya de eso no lo entiendo. Pero que se mande al frente confesando lo que ha hecho, que yo claramente lo veo como un tráfico de influencia, un delito. Yo sinceramente lo veo. ¿Con qué poderoso anda esta señora? Alguien la protege. Yo no entiendo nada, sinceramente no entiendo. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.